Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 25, donde dice: Pero él le dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cristo contestó siempre a las preguntas que le formulaban. Y en esta ocasión no se trata de una simple pregunta, sino de una acusación formulada por medio de ella. Pero note que no dejó pasar tiempo entre la pregunta y la respuesta, ya que esta fue inmediata. Jesús apela a la Escritura para presentar ante los que acusaban a los discípulos de quebrantar el sábado un ejemplo que sirve de base para justificar lo que hacían. Y este ejemplo lo está tomando el Señor de David, que había sido el rey de Israel. Por tanto, está recordándoles lo que la Escritura relata sobre un momento en que, teniendo necesidad, tanto él como los que estaban con él, actuó contraviniendo lo que primariamente establecía la ley sobre el uso de los panes de la propiciación. Y a simple vista no hay mucha similitud entre lo que hizo David y lo que hacían los discípulos, pero sin embargo hay dos notables coincidencias. La primera, había una necesidad personal en los dos casos, ya que David y sus compañeros tenían hambre y no tenían con qué resolver aquel problema. Y de igual manera, no por lo que se lee en el relato de Marcos, pero sí por la información de Mateo en el pasaje paralelo al que ya se hizo referencia también, los discípulos tenían hambre y no tenían modo de resolver el problema, más que acudiendo a los sembrados para tomar del trigo como permitía la ley. Y en segundo lugar, con muchas probabilidades, el suceso de David ocurrió en sábado, porque estaban en el santuario los panes de la propiciación, que habían estado puestos sobre la mesa durante la semana y que se cambiaban al final de la misma. Note lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 6, donde dice: Así que el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Los fariseos, ellos se jactaban de ser profundos conocedores de la ley. Algunos incluso sabían de memoria largos pasajes, y note que eran conocedores de la palabra de Dios en cuestiones legales y habían impuesto un sistema interpretativo, literalista y también puntual. Pero sin embargo, por otro lado, ignoraban sin duda voluntariamente hechos históricos como la actuación de David. De ahí, por otro lado, que el Señor les recuerde el incidente histórico recogido en la Escritura. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 1 y 2, donde dice: Vino David a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Abimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. David entró en la casa de Dios, esto es, en el santuario, en el que Abiatar
ejercía la función de sumo sacerdote. Estos datos estaban registrados en la palabra, de manera que tenían que ser conocidos para quienes se jactaban de conocerla y de obedecerla en todo, ya que en cierta manera lo que Jesús ponía de manifiesto, en primer lugar, para que la ley misma enseñaba que la necesidad del hombre está por encima de las disposiciones legales, ya que los panes de la propiciación eran 12 panes, cada uno en representación de las tribus de Israel, pero se colocaban en el lugar santo del tabernáculo y luego en el mismo lugar en el templo, sobre una mesa de madera forrada de oro, ordenados en 2 hileras. Éxodo, capítulo 25 y versículo 30 dice: «Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente». A este pan se le llama el pan sagrado. Primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo 6. Los 12 panes se elaboraban con flor de harina, esto es, harina escogida de la mejor calidad, sin aditamento alguno, tan solamente sal, y carente totalmente, por tanto, de levadura. Los 12 panes eran renovados cada sábado y sólo podían comer de ellos los sacerdotes. Levíticos, capítulo 24 y los versículos 8 y 9 dice: «Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo». Es por eso que los que habían formulado la pregunta, ellos eran conocedores de la historia bíblica, reciben como respuesta otra pregunta retórica de Jesús, que exigía por tanto una respuesta afirmativa, cuando dice: «¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que solo es lícito comer a los sacerdotes?» La razón de todo aquello es que David, el que había sido escogido por Dios para ser rey de Israel, después de Saúl, tenía hambre, de modo que el sumo sacerdote le dio los panes de la propiciación, reservados solo para los sacerdotes, a causa de su necesidad. En aquella situación se puso a un lado las disposiciones que la ley establecía para así poder atender a la necesidad perentoria como era precisamente el hambre. Además, la historia incluía, junto con David, a los hombres que le acompañaban. Podría pensarse también que como rey elegido podría tener ciertos privilegios, pero no era así con quienes iban con él. Y note que aquel acto constituía una ilegalidad. Y de ahí que lo que los discípulos estaban haciendo era lícito por 2 razones. Primeramente, porque no había prohibición legal alguna que lo impidiese. Y en segundo lugar, porque el ejemplo tomado de la historia colocaba la necesidad humana sobre la disposición legal. De este modo nadie tenía derecho a cuestionar lo que estaban haciendo y mucho menos acusarlos de practicar algo que no era lícito. La gran enseñanza del relato histórico a la que Jesús remitió a los fariseos consistía en que una ley superior está por encima de una prohibición inferior. Es decir, la ley de proveer para la necesidad de subsistencia del hombre es de mayor rango que la preservación de los panes de la propiciación reservados solo para los sacerdotes. Y de este modo, la alimentación de los discípulos necesitados de comer, cuando además no entraban en conflicto con ninguna disposición de la ley, era por tanto superior a la ordenada de guardar el día de reposo, hecho para favorecer a los hombres. Continúo ahora con el versículo 27.
donde dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Note que Jesús no interrumpió lo que decía con la respuesta dada, sino que siguió hablando con los fariseos. Y a la respuesta dada añadió otra enseñanza que los fariseos no tenían en cuenta, ya que Dios estableció el sábado no como un asunto que tenía que ver con él, sino especialmente para favorecer al hombre, ya que esta manifestación de Jesús no aparece en los paralelos, por ejemplo, de Mateo y de Lucas. El Maestro enseña revelando el pensamiento de Dios cuando estableció el descanso sabático en el que buscaban el bienestar del hombre. Note que no creó al ser humano para sujetarlo como un esclavo a guardar el sábado, sino que hizo el día de reposo a causa o por amor de la criatura, como claramente se aprecia en el uso de la preposición del acusativo que expresa esa orientación. Téngase en cuenta que el sábado había sido entregado al hombre, y no el hombre al sábado. Y ellos debían de guardar el sábado porque Dios lo había separado para ellos. Las normas rabínicas sujetaban en opresión al hombre, esclavizándolo al sábado como sistema religioso y no como expresión de la gracia divina a favor de la criatura. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La frase con que Jesús concluye la conversación con los fariseos es definitiva, ya que no solo está hablando de que el sábado había sido hecho por amor al hombre, sino que establece su autoridad personal sobre ese día. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y esto es una forma de manifestar su deidad, ya que el día de reposo había sido establecido por Jehová para Israel, en base a su autoridad y señorío, y ahora es Jesús el que se otorga a sí mismo autoridad sobre el día que Dios había establecido. Por tanto, si el sábado fue hecho para el hombre, Jesús, como hombre perfecto, tenía autoridad sobre el día, pero algo más. Él manifestaría en su ministerio que la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas, incluido el día de reposo, se le había conferido a su Hijo. Note lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 27, donde dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y también Mateo capítulo 28 y versículo 18 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el Señor es mayor que el día de reposo, y tiene plena autoridad para determinar qué era lícito y no en ese día, ya que había demostrado con los milagros hechos, especialmente con el del paralítico, que es mucho más que un hombre, ya que como Dios, manifestado en carne, tiene autoridad para establecer las leyes que rigen el sábado. Por consiguiente, nadie tenía derecho a censurar a sus discípulos si él no lo hacía. Y al concluir este capítulo 2, será bueno destacar algunas enseñanzas que deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, la primera, podemos observar la autoridad de Jesús. El milagro de la sanidad del paralítico pone de manifiesto la deidad del Señor. Tenía derecho como Dios a perdonar pecados, manifestándolo al ordenarle al enfermo que se levantase, tomase su cama y se fuese a su casa.
Y también el Señor tiene el nombre de suprema autoridad para ser Señor en cielos y tierra y gobernar soberanamente sobre todos. Note lo que dice Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11, donde dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. También el discurso pospascual lo pone de manifiesto cuando dice que ha recibido toda autoridad para ejercer señorío universal. Es por eso que el creyente en Cristo y Cristo en el creyente vincula a éste con la autoridad suya. Y el secreto de la vida victoriosa consiste en vivir vinculado en Cristo Jesús. Note lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. También hemos de entender que toda acción, especialmente la que tiene que ver con la realización de la obra de Dios, resulta victoriosa en la medida en que las fuerzas para llevarla a cabo proceden precisamente de Cristo mismo. Y sólo aquel que vive en Cristo puede decir como el apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Por tanto, no se trata de una afirmación teológica ni de una expresión de fe, sino de una vivencia experimentable por el cristiano. Ya que la falta de vidas victoriosas tanto en el plano individual como en el colectivo de la Iglesia obedece al hecho de no estar viviendo a Cristo. Y una segunda enseñanza tiene que ver también con la gracia que se manifiesta en el Señor, ya que Él escogió para ser uno de sus discípulos a un publicano. Y no cabe duda de que este acto de gracia pone de manifiesto que había venido a buscar y a salvar a quienes estaban perdidos. Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así pues, no hay nadie, por perdido que sea, en quien Cristo no muestre interés. Los fariseos, nótese que eran personas muy orgullosas porque vivían pendientes de su actividad religiosa, de manera que no tenían tiempo para ocuparse de los demás, ni tan siquiera de su realidad espiritual interna, ya que estaban viviendo solo para llenar las apariencias externas que le diesen una imagen de piedad. Lo mismo que el Señor, cada uno de nosotros debemos de estar involucrados en superar las barreras establecidas por las tradiciones para acercarnos a los necesitados espirituales. Esto tiene que ver de forma muy especial con el interés por restaurar al hermano que ha caído en alguna falta. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La falta de interés, en ese sentido, es evidente, de baja espiritualidad y de condicionantes legalistas. Y una tercera enseñanza destaca la necesidad de renovación. La enseñanza sobre el ayuno y la ilustración del remiendo en paño viejo y del vino nuevo en odres viejos
enseña sobre esta necesidad. La religión es opresora. El legalismo esclaviza, ya que solo la gracia libera de cargas con apariencia de piedad, pero que son ineficaces contra los deseos de la carne, porque ellas mismas son carne. Así pues, el cristiano está llamado a vivir una vida gozosa y además alejada de tradiciones y sistemas religiosos establecidos que gravitan como una losa sobre la libertad en que Cristo nos ha hecho libres, ya que el propósito de Jesús es un propósito de libertad. Juan capítulo 10 y versículo 10 dice: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Los que conocen a Cristo están llamados a vivir en gozo y no en tristeza. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Su presencia en el mundo y su obra es gozo profundo en quienes hemos creído en Él. Lucas, capítulo 2 y versículo 10 dice: «Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo». Después de Pentecostés, Emmanuel no es solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Por tanto, a mayor comunión, mayor gozo. Los discípulos de Emaús, que discutían y estaban tristes porque las cosas embargaban sus corazones, volvieron gozosos luego de la vivencia con Jesús. Lucas, capítulo 24 y versículo 52 dice: «Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo». El propósito del Señor es que en Él haya gozo pleno. Juan, capítulo 15, versículo 11 dice: «Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Y note cómo los apóstoles aprendieron la lección del gozo. Romanos, capítulo 5 y versículo 11 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación». Por tanto, una vida cristiana triste no es una vida verdadera cristiana, sino la expresión religiosa del legalismo opresor. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Dios nos libera de las tradiciones que esclavizan para vivir la verdadera vida de libertad en el Espíritu con que Cristo nos hizo libres, ya que solamente Jesucristo puede liberar al hombre y la mujer de la esclavitud del pecado y darle la libertad espiritual cuando reciben a Cristo en sus vidas. Juan capítulo 8 y versículo 32 dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Amigo y amiga oyente, si aún no es Jesucristo tu Salvador, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibirle a Él como tu único suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde está y di: «Señor Jesús, hasta ahora he vivido una vida religiosa que me ha oprimido en muchas cosas, que no entiendo muchas cosas, pero sí entiendo que soy una persona pecadora y por tanto te pido perdón en este momento por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre. Amén». Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.